Constitucional y lo que ahora ratifica de manera muy tibia, como era de esperarse, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Pero hay algo que es verdad. O sea, la pelota está en la cancha ahora del juez de la Corte de Ica. Entonces, ¿qué pasa si el juez dice, ok, libertad para Fujimori? Cuando existe una medida dada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dice, esperen un ratito, no es que el señor pueda salir así nomás. Aquí estamos hablando de delitos de lesa humanidad, el señor no ha reconocido esos delitos, el señor no ha pedido perdón, el señor ni siquiera se deja evaluar por médicos independientes, ¿no?, que puedan dar fe de que realmente está en una situación de salud delicada, con una enfermedad de pronto terminal y que se le puede dar el beneficio del indulto para que pase sus últimos años o días en casa. Sí, ¿por qué? Porque esta resolución de aclaración que hemos dictado nosotros, lo que hace es despeja el camino para que se cumpla la sentencia dictada el año pasado, que estableció la inmediata libertad del señor Fujimori. El presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Moral, en entrevista con RPP Noticias, se pronunció sobre el indulto de Alberto Fujimori tras una resolución de aclaración emitida en la víspera por su organismo. El presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales Sarabia, aseguró que si procede la liberación del expresidente Alberto Fujimori tras la resolución de aclaración emitida en la víspera por su institución respecto a consultas jurídicas sobre su indulto. Sí, ¿por qué? Porque esta resolución de aclaración que hemos dictado nosotros, lo que hace es despeja el camino para que se cumpla la sentencia dictada el año pasado, que estableció la inmediata libertad del señor Fujimori. Manifestó en RPP Noticias Francisco Morales sobre la pregunta si la resolución del TC dispone la excarcelación de Alberto Fujimori. Francisco Morales explicó que la resolución TC despeja la sentencia dictada el año pasado que estableció la inmediata libertad de Alberto Fujimori. Las sentencias del tribunal deben acatarse y cumplirse, igual que las resoluciones de la Corte Suprema, pero en este caso la que tiene prevalencia es la sentencia del Tribunal Constitucional. Las decisiones de la Corte, su jurisprudencia, nosotros la valoramos mucho, pero en este caso nosotros no nos hemos pronunciado sobre ese punto y en todo caso puede haber un debate sobre el alcance o no de esa decisión. Este caso tenía dos pedidos de aclaración que han demorado un buen tiempo y finalmente por una mayoría de 4-2 se ha declarado que estas aclaraciones que impedían la ejecución del caso han sido rechazadas. Por tanto, se debe proceder a cumplir la anterior sentencia que establece la inmediata libertad del señor Fujimori. Sí, en principio lo debe hacer el juez de Ica y también el INPE lo podría hacer inmediatamente. Ya las notificaciones han llegado directamente al INPE, al procurador y a las partes en este procedimiento, al abogado defensor, al procurador del Poder Judicial y al INPE. O sea, ya es una cuestión de las autoridades administrativas proceder con la excarcelación. Deben cumplirse la sentencia, o sea, eso es indubitable, ¿no? Nosotros estamos haciendo estas declaraciones porque vemos que ha habido cierta confusión, hay opiniones encontradas, pero la voz del tribunal en mayoría es que hemos retirado los obstáculos para que esta sentencia se cumpla. Abogado está con nosotros ya para hablar sobre este tema y para que me comente de lo que acaba de publicarse, un comunicado del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Primero lo saludo y le agradezco por estar con nosotros. Doctor Caro, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Juliana? Buenas noches, gracias por la invitación. Gracias a usted. A ver, comunicado del Ministerio de Justicia en relación a la resolución expedida por el Tribunal Constitucional recaída en el expediente número 02010-2020-HC, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos comunica: 1. En la fecha se ha recibido una notificación del TC haciendo de conocimiento de la Procuraduría Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos la expedición de la resolución de fecha 21 de noviembre de 2023. Al respecto se informa que, conforme a lo dispuesto por la referida resolución, el juez constitucional de ejecución, es decir, la justicia de Ica, deberá expedir la disposición que corresponda en el marco de su autonomía jurisdiccional. El Poder Ejecutivo ratifica que, de acuerdo al mandato del artículo 118, inciso 9 de la Constitución Política, está obligado a cumplir y hacer cumplir las sentencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales. Doctor Carlos Caro, usted, a su estilo, por favor, tradúzcanos esto. Sí, bueno, este comunicado es lo mismo que está haciendo el Tribunal Constitucional. Le está tirando la papa caliente al juez y le está diciendo: tú puedes decide. El TC ha dicho la resolución que corresponda. Ahora el Ministerio de Justicia, que obviamente regente el INPE,
dice exactamente igual. Bueno, que el juez decide, lo que el juez diga, haré, ¿no? Y yo creo que en verdad acá quien tuvo que definir y zanjar la cuestión con claridad es el propio Tribunal Constitucional. No se trata de los magistrados dando entrevistas en los medios, interpretando lo que quisieron decir en este auto que se ha conocido el día de ayer, sino que tendrían que haber sido muy claros, ¿no? En el sentido de decir, juez, libere o no libere. Y decir además, si es que ordenara la liberación, decir por qué, en el caso concreto, no aplicaría la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se emitió en primer lugar el 30 de marzo de 2022 y fue ratificada el 7 de abril del mismo año, suspendiendo los efectos, prohibiendo la implementación de esta sentencia del Tribunal Constitucional. Ese es el tema de fondo que el TC no ha podido enfrentar. O que no ha querido, claramente no ha querido, porque poder está dentro de sus facultades. Exactamente, ¿no? De hecho, si uno lee los votos singulares, el doctor Monteagudo, el doctor Ochoa Carri sí lo han hecho. Sí. Ellos dicen que hay una primacía del sistema interamericano. Los magistrados que han firmado en mayoría no lo han hecho, no han dicho una línea respecto al tema de la decisión de la Corte Interamericana, y ahora le han tirado la papa caliente al juez para que el juez decida entre lo que es la sentencia del Constitucional y el fallo de la Corte. Porque la lectura del fujimorismo y los allegados al Partido Naranja o al exdictador Alberto Fujimori dicen, ya, tiene que salir en libertad, no hay nada más que decir. En realidad es una lectura bastante antojadiza, ¿no?, de lo que realmente está sucediendo, de lo que ha comunicado la resolución del Tribunal Constitucional y lo que ahora ratifica de manera muy tibia, como era de esperarse, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Pero hay algo que es verdad, o sea, la pelota está en la cancha ahora del juez de la Corte de Ica. Entonces, ¿qué pasa si el juez dice, ok, libertad para Fujimori? Cuando existe una medida dada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dice, espérense un ratito, no es que el señor pueda salir así nomás. Aquí estamos hablando de delitos de lesa humanidad, el señor no ha reconocido esos delitos, el señor no ha pedido perdón, el señor ni siquiera se deja evaluar por médicos independientes, ¿no?, que puedan dar fe de que realmente está en una situación de salud delicada, con una enfermedad de pronto terminal, y que se le puede dar el beneficio del indulto para que pase sus últimos años o días en casa. Desde luego, tenemos acá este problema de fondo, porque si el juez concede la libertad, lo que inmediatamente va a pasar seguramente es que la propia Corte Interamericana vuelva a sacar o haga recordar al Estado peruano la existencia de esta medida provisional del 7 de abril del año pasado, que los deudos, la parte agraviada, apele incluso a la Fiscalía esta decisión del juez ante el Tribunal Superior, y al final el temor mío es de que esto se convierta en una cortina de humo, que el señor Fujimori parece, ¿no?, libre, y luego a los pocos días lo tengan que devolver. Como ya pasó. Como ya pasó, ya lo hemos vivido. Y ahora en esta coyuntura, doctor Caro, pues sería, claro, el escenario perfecto, ¿no? La pantomima magnífica para que se concentre toda la atención en Fujimori, la salida de la Iroes, abrazando a Keiko, a Sachi, a Hiro, a Kenji en casa, al rato la Corte Interamericana, que está por encima, evidentemente, ¿no?, de lo que pueda haberse determinado de manera judicial en esta Corte en Ica, y nos dejamos de preocupar por la fiscal de la Nación, por las cochinadas del Congreso de la República y por las cosas realmente incoherentes que viene manifestando la Presidenta de la República y compañía. Sí, claro. Acá en consecuencia no se puede desconocer un mandato de la Corte. Lo que están haciendo es prácticamente decir, oye, juez, desacata lo que dice la Corte. Y bueno, pongámonos también en ese escenario, ¿no? Hay varios tribunales nacionales de Latinoamérica que han desacatado lo que ha hecho la Corte. Algunos dirán, no pasó nada, no había ninguna sanción, nada se ha perdido, más se ha perdido en la guerra. Podría pasar, pero ya entraríamos en una línea contraria, digamos, al Estado de Derecho, contraria, digamos, a la Convención Interamericana. Por eso yo digo, no, nos guste o no, las decisiones se tienen que acatar, ¿no? Seguro, es que de eso se trata, de eso se trata. Te guste o no, lo tienes que acatar. Escuchamos a Fujimori diciendo, pero ya van 16 años, sí, pero es que hay una condena de 25 años y se tiene que cumplir. Hubiera pensado antes, ¿no?, de crear un grupo paramilitar que salga a matar de manera clandestina, extrajudicialmente, a gente en La Cantuta y en Barrios Altos. Digo, ¿no?, si no quería 25 años de cana. Gracias, doctor Carlos Caro, por estar con nosotros esta noche.